Bienvenidos mis apreciados estudiantes a esta nueva clase. En este video les voy a explicar las funciones trigonométricas de ángulos coterminales. Para hallar los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo se realizan los siguientes pasos. Primero, se halla el ángulo positivo en posición normal cuya medida es menor que 360 grados y es coterminal con el ángulo. Segundo, se determina el ángulo de referencia para el ángulo en posición normal. Tercero, se establece el signo de cada función trigonométrica para el ángulo de referencia, teniendo en cuenta el cuadrante en el que se ubica su lado final. Cuarto, se hallan los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo coterminal a partir de los valores de las funciones trigonométricas del ángulo de referencia y de su signo correspondiente. Vamos a resolver dos ejemplos para entender perfectamente funciones trigonométricas de ángulos coterminales. Primer ejemplo nos dice calcular el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo beta igual a 750 grados. Entonces lo primero que hacemos es hallar el ángulo en posición normal coterminal con beta y con medida positiva y menor a 360 grados. Tenemos acá el ángulo coterminal representado con el símbolo beta, que es igual a 750 grados. Vamos a hacerlo en forma analítica y en forma gráfica. En forma analítica tomamos 750 grados, lo dividimos entre 360, que es el valor de una vuelta completa. Están dos veces, 2 por 360 nos da 720, tenemos un residuo de 30. Por lo tanto, ese ángulo coterminal lo podemos expresar como 2 que multiplica 360 grados más 30 grados. Es decir, que los 30 grados, que son los que pasan de las dos vueltas completas, corresponde al ángulo en posición normal. Como se encuentra ese ángulo de 30 grados menor que 90 grados, entre 0 y 90 grados, nos indica que está en el primer cuadrante, y en el primer cuadrante, en la clase anterior, en ángulos de referencia, comprendemos que en el primer cuadrante el ángulo en posición normal es el mismo valor del ángulo de referencia. Por lo tanto, ángulo de referencia es igual a 30 grados. Vamos a tomarla en forma gráfica para interpretar el ángulo de referencia. Tenemos acá el ángulo coterminal que da dos vueltas completa y llegaría hasta acá, lado final. Es un ángulo de 750 grados. Por lo tanto, el ángulo en posición normal se toma con respecto al eje X, que lo estoy representando en azul y equivale a 30 grados. Como quedó en el primer cuadrante el ángulo en posición normal, quiere decir que el ángulo de referencia toma el mismo valor que el ángulo en posición normal. Por lo tanto, el ángulo de referencia es igual a 30 grados. Luego se establece el signo de las funciones trigonométricas sabiendo que el lado final del ángulo coterminal está en el cuadrante 1. Entonces las funciones son todas positivas. Ya sabemos que seno se relaciona con la y es positiva, coseno se relaciona con la x positiva, la tangente, operación entre los dos signos y nos da positiva. En conclusión, todas las funciones en el primer cuadrante son de signo positivo. Vamos a colocar ahora sí los valores de las funciones trigonométricas de ese ángulo coterminal. En la primera columna estoy representando la función con el ángulo coterminal. En la segunda columna estoy representando la función con el ángulo en posición normal. En la tercera estoy representando la función con el ángulo de referencia con su respectivo signo. Y como último el valor correspondiente. Entonces expresamos primero con el ángulo coterminal. Seno de 750 grados es igual a la función con el ángulo en posición normal, a seno de 30 grados, igual a la función con el ángulo de referencia y su respectivo signo, a más seno de 30 grados. Y eso es igual, sabemos que seno de 30 grados equivale a un medio, como es de signo positivo, entonces nos queda positivo un medio. Lo mismo coseno de 750 grados igual a coseno de 30 grados, que con el ángulo en posición normal, igual a más coseno de 30 grados con el ángulo de referencia, igual, sabemos que coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2, positivo. Tangente de 750 grados igual a tangente de 30 grados, igual a más tangente de 30 grados, igual a raíz de 3 sobre 3. Cotangente de 750 grados es igual a cotangente con el ángulo en posición normal 30 grados igual a más cotangente con el ángulo de referencia que es 30 grados, nos da positivo y es igual a raíz de 3. Secante de 750 grados igual a secante con el ángulo en posición normal que es igual a 30 grados igual a más secante de 30 grados con el ángulo de referencia y eso equivale a 2 raíz de 3 sobre 3. Cosecante de 750 grados es igual a cosecante de 30 grados igual a cosecante de 30 grados positivo y nos da un valor de 2. Bueno, vamos a entender este segundo ejemplo
para calcular el valor de las funciones trigonométricas de ángulos coterminales. Dice determinar seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa si alfa es igual a menos 945 grados, si el ángulo es menos 945 grados. Entonces, se halla el ángulo cuya medida en valor absoluto es menor que 360 grados, es decir, el ángulo en posición normal, y es coterminal con el ángulo dado alfa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer de forma acá analítica y la forma gráfica. En forma analítica tenemos el ángulo de menos 945 grados, ángulo coterminal. Para yo llevarlo al ángulo en posición normal, que lo estoy representando con color azul, debo tener en cuenta la rotación de ese ángulo. Entonces, en forma negativa vamos a tener acá una vuelta, dos vueltas. Acá llevaríamos y se ubicaría aquí el lado final, en el segundo cuadrante, el ángulo de menos 945 grados. Por lo tanto, es decir, que tomamos como referencia para darlo en forma positiva 3 vueltas completas, es decir, 3 por 360 grados, que nos daría como resultado 1080, y le quitamos 945, que es el ángulo coterminal. Obtenemos como resultado para el ángulo en posición normal un ángulo de 135 grados, que es el que está representado acá en el plano cartesiano con el color azul. Este es el ángulo en posición normal. ¿Por qué se llama ángulo en posición normal? Porque siempre se toma con respecto al eje X positivo. Teniendo ya el ángulo en posición normal, ahora sí pasamos a definir el ángulo de referencia. Por lo tanto, el ángulo de referencia, como está en el segundo cuadrante, quiere decir que ese ángulo de referencia se calcula utilizando la expresión para el segundo cuadrante 180 grados menos el ángulo en posición normal. Es decir, tenemos este ángulo de 135, por lo tanto vamos a calcular esta parte que es el ángulo de referencia. Tomamos los 180 que llevaría hasta acá la rotación, el ángulo, y le quitamos los 135, por lo tanto el ángulo de referencia o este ángulo que nos indica acá equivale a un ángulo de 45 grados. Se establece el signo de las funciones teniendo en cuenta que está en el cuadrante 2. En el cuadrante 2 la función seno que se relaciona con el eje Y es de signo positivo, la función coseno que se relaciona con el eje X es de signo negativo y la función tangente que depende de la operación de los dos signos en multiplicación nos da como resultado signo negativo. Entonces, los valores de esas funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente son los siguientes. Expreso primero en la función con el ángulo coterminal, función con el ángulo en posición normal, función con el ángulo de referencia indicando el signo del cuadrante y el resultado final. Seno de menos 945 grados equivale a seno de 135 grados es igual a más seno de 45 grados con el ángulo de referencia y es positivo, y eso equivale a raíz de 2 sobre 2. Coseno de menos 945 grados equivale a coseno de 135 grados, que es el ángulo en posición normal, y eso es igual a menos coseno de 45 grados negativo con el ángulo de referencia, ya que se encuentra en el segundo cuadrante, y resultado es menos raíz de 2 sobre 2. Tangente de menos 945 grados equivale a tangente de 135 grados y eso es igual a menos tangente de 45 grados, nos da de signo negativo y eso es igual a menos 1. Entonces, muchachos, ¿qué debemos tener presente? Primero que todo, pueden utilizar la forma analítica o la forma gráfica para que ustedes puedan definir correctamente el ángulo de referencia, y en el ángulo de referencia es donde empiezan a colocar el verdadero signo dependiendo del cuadrante donde queda la función, donde queda el ángulo coterminal, y colocamos el resultado. Ahora los invito a resolver la actividad de aprendizaje. El punto 6 nos dice encuentra el ángulo de referencia θ sub r para cada ángulo. Luego determina las funciones trigonométricas para el ángulo dado. Tenemos dos gráficas acá. Deben buscar cuál es el ángulo de referencia y luego colocar el valor. Tener en cuenta que cuando se coloca el ángulo de referencia tenemos muy presente el signo del cuadrante para dicha función. El punto 7 nos dice dibuja el ángulo que corresponde a cada medida. Luego escribe el ángulo de referencia y calcula el seno, coseno y la tangente de cada ángulo. Este punto lo podemos realizar de la forma como está explicado en el segundo ejemplo o en el primero. Si el ángulo está en radianes, en pi radian, se deben llevar a la expresión de grados y lo trabajamos y calculamos el valor de las funciones trigonométricas que nos están pidiendo. El punto número 8 determina el valor de cada función trigonométrica sin utilizar calculadora. Nos dan la respectiva función, el ángulo coterminal, buscamos y expresamos con el ángulo de referencia con su respectivo signo y colocamos el resultado. Para la solución de estos ejercicios estamos trabajando
o debemos trabajar con la tabla de valores funciones trigonométricas de ángulos especiales de 30, 45 y 60 grados. El punto 9 nos piden calcular el valor de cada expresión. Entonces lo primero que debemos hacer es llevar cada una de las funciones con el ángulo de referencia. Al tener cada función con el ángulo de referencia, podemos ya asignarle o sustituir por los valores de cada uno de ellos. Tenemos en cuenta los valores de las funciones trigonométricas de ángulos especiales de 30, 45 y 60 grados. Luego de sustituir, trabajamos las operaciones básicas de suma o resta y reducimos y encontramos el valor de cada expresión.